Me acompaña el doctor Leonardo Faila, él es neurocirujano, hoy para hablar de, literalmente, nuestra columna, nuestro sostén, ¿no? La columna vertebral. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte y charlábamos mientras esperábamos el momento de volver al aire de que siempre, bueno, es una zona del cuerpo que ya de por sí nos alarma si el profesional nos dice que hay que intervenir quirúrgicamente, pero ahora hay técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Totalmente, y siempre haciendo hincapié de que no todo procedimiento, digamos, no toda consulta lleva a una cirugía. Perfecto, partiendo de esa base primero. Partiendo de esa base, bien, siempre bien. Lo quirúrgico es un 20%, un 15% aproximadamente. La mayor consulta de la gente es de la zona lumbar. Entonces, usualmente un dolor que llama la atención es un dolor en la región lumbar, que se va hacia un costado, hacia el otro, que por ahí depende de la edad de la persona también. Una persona joven suele ser un dolor que aparece de forma súbita, repentina, al realizar un esfuerzo. En una persona de mayor edad es un dolor que va apareciendo paulatinamente con el avance del tiempo y tiene que ver un poco más con la artrosis. Y hay dolores que te alarman y dolores que no. Claro. Por ejemplo, una lumbalgia que uno la trata con un analgésico simple, es algo banal, pero ya cuando se perpetúa y nos lleva al médico, ya preocupa y ocupa un poco más. Claro, y me explicabas que ahora con una mínima incisión se puede intervenir muchas de las patologías, ¿no?, por las cuales los pacientes le consultan a ustedes, hablando siempre de la columna vertebral. Totalmente. Acá en Salta, en el centro de la columna, somos referentes en la cirugía mínimamente invasiva de columna, que es un tipo de cirugía moderna, y para que la gente lo entienda, entonces te decía, sí, mediante mínimas incisiones pueden hacerse ya las cirugías. Las mismas que antes se hacían, digamos, utilizando otro instrumental y donde, por supuesto, eran mucho más invasivas, ¿no? Totalmente. Las mismas ahora tienen otra técnica. Estas sí, las imágenes que estamos viendo ahora, ahí está, perfecto. Eso es un arco en C. Antes se hace la planificación de la cirugía. Esto es un aparato que nos permite ver por dentro. Y luego allí ya colocamos lo que vemos ahí, este sistema, que es como un brazo articulado. Sí. Que nos permite ver adentro del paciente con esto que es el microscopio y ver en esa pantalla, como vemos ahí, cómo va avanzando la cirugía. Entonces lo que hacemos es estar siempre monitoreando y controlando al paciente para evitar cualquier tipo de lesión. Ahí tenés en primer plano el interior literalmente, ¿no?, del paciente. Totalmente. Claro. Primero se empieza con el arco en C, que es una radiografía en vivo que se hace, como vemos acá. Y a través de eso sabemos exactamente, es un GPS, sabemos a dónde estamos. Está bien. Sabemos a dónde dirigirnos para realizar la cirugía. ¿Cuáles son las patologías más comunes que suelen darse con dolencias y manifestarse en la zona de la espalda? Totalmente. Lo más frecuente es la hernia de disco. El disco es como un amortiguador que se encuentra entre dos vértebras, es un material cartilaginoso. La separa, ¿no? Que la separa. Por ahí la gente está más acostumbrada a hablar del menisco de la rodilla. Esto vendría a ser el menisco de la columna, que muchas veces se rompe, protruye un pequeño fragmento y comprime un nervio, y ese es el famoso dolor ciático, que a la gente le duele toda la pierna, es un dolor que suele ir hasta el dedo gordo o hasta el dedo meñique del pie, y eso llama la atención y lleva a la consulta profesional. Claro. Y se interviene siempre con esta técnica. Se interviene siempre con técnica mínimamente invasiva, a no ser que el paciente ya tenga una edad avanzada y haya que hacer alguna modificación más compleja, por ejemplo, que tiene una escoliosis, que su columna está un poquito desviada. En esos casos debemos realizar algunas osteotomías. Entonces necesitamos hacer una incisión un poco más grande, pero siempre con el concepto de respetar la anatomía, los planos musculares, de respetar el volumen de sangrado. Entonces, la cirugía se adapta al paciente, no el paciente a la cirugía. Claro. Lo ideal es resolver el problema siempre. Siempre, perfecto. Está saliendo el teléfono desde que comenzamos a conversar. Es el teléfono para poder hacer consultas y pedir turnos, por supuesto, ¿no? Exactamente. Leonardo, ¿está bien? Ahí está. Y también me lo decías fuera de cámara, que te pueden buscar en las redes sociales. Ahí estás como Leonardo Faila o... Exactamente. En las Leonardo redes. Faila, doctor Faila, sí. Tanto en Instagram, en Facebook. Perfecto. Pueden buscarnos, o si no, como el Centro de Columna, que es nuestro consultorio acá en Salta, que hoy es referente en la zona norte en patología de columna mínimamente invasiva. ¿Dónde está ubicado el centro? Calle Rivadavia, 991. Perfecto. Justo en la esquina. Bueno, y vamos a aprovecharlo a nuestro chef, que además es, por supuesto, parte de la conducción del programa, que quiere hacerte una consulta. Sí. Pero claro. Bueno, doctor, es ideal y casi caído del cielo porque
aprovecho mi experiencia y también me imagino que mucha gente que nos está mirando le puede pasar. Yo tengo 44 años, me considero joven, por más que ustedes no, y tengo hernia de disco. De hecho, las tengo en la parte sacro más abajo y siempre he tenido el temor de las antiguas prácticas que se venían haciendo. Yo sé que son exitosas, el margen de error puede ser mínimo, pero me llama mucho la atención de esta cirugía mini invasiva de columna. La pregunta es, ¿estoy a tiempo con la edad? ¿Requiere de mucho postoperatorio si quisiera verme todo de este problema de hernia que yo tengo de disco? Y si también lo puedo resolver yendo a visitarte ahí a la calle Rivadavia. Bien, ya viéndote como paciente, entonces te pregunto, ¿alguna vez hiciste fisioterapia? ¿Tomaste medicación? Lo hice y de hecho soy un experto en tomar inyecciones de diclofenaco B12. Sí. Ya directamente llego a la enfermería y me paro y me quedo así parado porque es un colador acá. ¿El dolor baja hasta la pierna o se queda en la columna? Insoportable. Y llega a veces hasta el hombro. O sea, de punta a punta me llega a doler. Es bien se molesto. entiende. Y sobre todo en mi trabajo, que el estar parado continuamente, ¿no? ¿Te hiciste una resonancia magnética? Me las hice hace unos años y salieron como hernia de disco. Y salió la hernia, exactamente. Sí. Primero hay que agotar la instancia no quirúrgica, bien. Primero fisioterapia, kinesiología, RPG, que significa rehabilitación postural global. Todo lo hacen los kinesiólogos. Una vez que agotamos todo eso, si seguís con dolor, medicación inyectable. Una vez que agotamos eso, ahí sí, resonancia y ver qué está pasando. Probamos todo lo otro, 2 meses más o menos, no anduviste, ahí sí, planteamos ya la parte quirúrgica. Y siempre con la premisa de la mínima invasión. Si vos me preguntas cuándo, yo por ejemplo recién tengo una gorra marcada, acabo de salir de cirugía. Entonces el paciente se operó recién y mañana se va a su casa. Excelente. El paciente digamos, trabaja por sus propios medios, entonces suponete como vos, tenés tu cocina, digamos, entonces yo te opero el lunes, el miércoles ya estás trabajando. Uf, qué bueno. No te digo antes por el tema de que en tu trabajo, volvemos siempre nos adaptamos al paciente. En tu trabajo hay altas temperaturas. Entonces, el movimiento genera transpiración, más en esta época, altas temperaturas, te podés infectar la herida. Entonces, por eso tranqui hasta que cicatrice bien, pero uno puede... mi paciente se van manejando. O sea que internamente, digamos, el disco sale listo como para el movimiento y la vida normal, digamos. Se corta, digamos, lo que ya está roto, el excedente. Hacé de cuenta que tenemos, no sé, vamos a hablar de comida, un merengue. Sí. Entonces el merengue en el alfajor. Sí. Yo lo aprieto al merengue, todo eso que corta lo saco con el dedo y me lo como. En este caso lo tiro. ¿Sí? Sí. El merengue de adentro no se toca. ¿Sí? Cuando ya está muy roto, pasen los años, puede pasar o no, ¿sí? Pero pasa que uno pone en un eje de ordenadas y de abscisas y dice, a ver, de un hombre de 40 años que tiene una expectativa de vida de 85 años, entonces tengo 45 años más. Es muy probable que en el tiempo vaya aumentando las probabilidades de padecer otro problema de columna asociado, porque la columna es una estructura dinámica, no es una estructura estática como una nariz, una oreja. Claro, es una estructura dinámica que interfiere el clima. Vos por eso fíjate que la gente de edad, cuando cambia la temperatura, ya sabe que va a cambiar. De ahí el viejo sabe que va a cambiar la temperatura. Lo sabemos. Cuando haces un esfuerzo, si vos aumentás o bajás de peso, entonces todas estas aristas intervienen en la evolución de la patología de columna, más tu genética. Entonces nunca, por ahí yo tengo un paciente que me dice, doctor, nunca más me voy a enfermar. No, mire, eso es imposible. Es como yo le digo, ¿usted nunca más se va a mover? No, entonces, ¿cómo que no me voy a mover? Bueno, ¿cómo que no se va a enfermar? Claro. Si esto es una estructura que se mueve todos los días, lo cual, si usted se cuida, tiene un peso adecuado, hace deporte, no va a tener problema. Está bien. Excelente. La pregunta entonces, sí llegaría a ser quirúrgico, si se te opera y al otro día te vas a tu casa. Está bien. Si increíble. Leonardo, hablabas de las otras posibilidades o etapas previas. ¿El equipo tiene al resto de los profesionales también? O sea, ¿ustedes se encargan también de esa etapa prequirúrgica? Así es. De esas maniobras anteriores, digamos, a la Totalmente. Y se me escaparon dos. Se me escapó la ozonoterapia, que es un tratamiento paliativo, moderno, que se usa para los dolores lumbar articulares crónicos en general. Pero todo lo tienen en el centro. Todo en el centro. Es un equipo profesional que... Multidisciplinario. Perfecto. Es que para abordar a una persona necesitamos de muchos profesionales, del clínico, del cardiólogo, del reumatólogo. Y si nos olvidó una parte muy importante que es el psicólogo. El psicólogo es muy importante en algunos pacientes porque somatizan. Uno por ahí tiene hoy pacientes que van angustiados con dolor, pero tienen un llanto a flor de piel. Entonces, momento, no es
no le duele tanto. ¿Qué problema tiene? Claro. Y ahí explotan. No, mire, en realidad... O sea, hay una carga más emocional. Una carga emocional. La pandemia, el trabajo. Entonces, muchas veces por ahí lo lleva a la consulta un dolor, pero es una somatización de una angustia personal. Y en el equipo también tienen como integrante un psicólogo. Totalmente, es muy importante como para dar, muchas veces nos toca, yo soy neurocirujano además, y por ahí hay algunas patologías un poco graves, entonces siempre se las da con un psicólogo acompañado para no perder la parte humana. De bien, no estamos en América del Norte o Europa donde la bajada de información es más fría. Aquí somos latinos, entonces tratamos de acercarnos más al paciente, contenerlo, contener la familia, porque bueno, no deja de ser un problema. Un problema, claro. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Gracias por la consulta. El teléfono ha salido permanentemente, ya saben, para pedir turnos y después tener consultas personalizadas con el doctor. Es el 387... 387... ¿2? Sí, 2, 42, 11, 67. Gracias. Ahí 5